bien, quiero dar la bienvenida a las personas que se están uniendo al chat de esta que es ya la sexta conferencia del día de hoy, en donde pues estamos avanzando con esta serie de charlas en las cuales hemos estado ofreciendo las bases de lo que sería la ayuda espiritual, no solo para matrimonios, sino también para personas de manera individual que quieran conocer más y mejor la manera de relacionarse con Dios. Y el día de hoy tengo para ustedes la sexta conferencia que hemos titulado Si Jesús es el Salvador del mundo, ¿de qué vino a salvarnos? Y bueno, después de haber visto el tema de la charla pasada en la que estuvimos analizando esta pregunta, ¿en qué Salvador has creído? Si en el Jesús de la tradición religiosa o en el Mesías judío de la Biblia. Ahora es necesario que hablemos más acerca de la necesidad que tenemos de un Salvador. Y bueno, como ya iniciamos y reiteramos esta pregunta, si Jesús es el Salvador del mundo, ¿de qué vino a salvarnos? Bueno, esto es la pregunta que estaremos tratando de responder el día de hoy. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Por mucho tiempo hemos sabido que Jesús es conocido como el Salvador del mundo dentro de la religión cristiana, de la cual tenemos mayor influencia. Bueno, esto es una enseñanza y un conocimiento básico. Sin embargo, muchos no han entendido con precisión por qué necesitamos un Salvador y de qué vino a salvarnos Jesús. Bueno, en esta conferencia voy a dar respuesta a esas preguntas que parecen muy simples, pero que tienen un trasfondo bastante amplio que vamos a estar analizando el día de hoy, desde luego a través de las Sagradas Escrituras. Quiero empezar con esta pregunta acerca de cómo el ateísmo define al hombre. Y bueno, puse por ahí una imagen, ¿verdad? Un poquito curiosa de lo que sería, pues, el creador del evolucionismo, ¿verdad? Pero con algunas tablas como si fuera Moisés, obviamente las tablas de la ciencia, de la evolución, que trajo consigo toda esta ola de teorías que llevaron de alguna manera al ateísmo. Bueno, aquí comparto que el ateísmo considera que el hombre es simplemente un ser material como todos los demás animales. En muchos sentidos, esta es la visión predominante de la cultura popular a través de las teorías de Charles Darwin, ¿verdad? De hace ya algunas, pues, décadas. Aunque consideran que el hombre puede tener ciertas ventajas evolutivas sobre los animales en cuanto a su razonamiento, su comunicación y en algunas habilidades físicas. Pero para el ateísmo, el hombre no es un ser espiritual o sagrado con un propósito y un destino más alto que el de los animales, como lo señala la Escritura. Al final, el hombre vive y muere como las bestias, dicen ellos. Por consiguiente, los campos de exterminio bajo esta perspectiva y las clínicas de aborto serían considerados hoy como monumentos al ateísmo. O sea, si realmente el ateísmo dice que el hombre no tiene un valor más allá de lo que tendría cualquier animal, puesto que no reconocen un origen espiritual o sagrado de su creación, bueno, simple y sencillamente diríamos que si no tenemos valor, bueno, podríamos justificar el exterminio que ha habido de diversos sectores de la humanidad, como en el caso del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial o las clínicas de aborto actuales, pues serían un monumento al ateísmo porque realmente eso confirmaría que la vida humana no tiene valor. Sin embargo, esas opiniones degradadas del hombre, particularmente al negar que el hombre está hecho a imagen de Dios, definitivamente afectan la manera en que nos vemos y nos sentimos. De ahí que la necesidad de que tengamos una perspectiva bíblica acerca de la creación del hombre y no nos apeguemos a estas teorías humanas que degradan el valor que tiene el ser humano. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué dice la Biblia sobre el hombre? Bueno, la Biblia, por el contrario, considera al hombre como el pináculo de la obra de Dios. En el sexto día de la creación, como su última obra, Dios creó al hombre como un ser físico y espiritual. Su aspecto físico se formó de la tierra y literalmente la Escritura dice que fuimos creados del barro. Y su aspecto espiritual
proviene de Dios, y ahí está el pasaje de Eclesiastés 12:7 que dice que Él nos dio el aliento de vida. Los animales que fueron creados el día 5 de la creación se asemejan, si bien es cierto, al hombre, en que también fueron formados de la tierra, lo cual relata Génesis 2:19, y también tienen el espíritu de vida, pero obviamente hay grandes diferencias a considerar entre la creación de los animales y del ser humano. Pero aunque los animales se asemejen al hombre en ciertos aspectos, el hombre lo supera porque Dios sopló la vida directamente en el hombre y porque hizo al hombre a imagen suya. De esta manera entendemos entonces que Dios coronó al hombre con gloria y majestad para que gobernara las obras de su mano, según lo relata el Salmo 8, versículos 5 y 6, que es precisamente el pasaje que viene enseguida. Ese salmo dice, refiriéndose al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y con esto queremos enfatizar que la creación del ser humano, que fue, por cierto, creado en el último día de la creación, en el sexto día, Dios quiso con eso demostrar lo más excelso de la creación que Él había planeado, fue el ser humano, con quien Dios quería compartir el gobierno y la autoridad sobre la creación que había hecho. De hecho, la Escritura dice que Adán fue puesto para ponerle nombre a todos los animales, como un perfecto administrador y mayordomo de aquel huerto del Edén y de toda la creación recién hecha por Dios. Cuando Dios creó a la humanidad en el principio, sabemos que le puso en el huerto paradisiaco llamado el huerto del Edén, lleno de condiciones perfectas, según lo relata el libro del Génesis, capítulo 2. El hombre y la mujer no solamente gozaban de ese mundo perfecto, sino también de la comunión perfecta con el Creador. Su Creador amoroso les visitaba para salir de paseo y disfrutaban de la compañía de Él al aire del día, según dice Génesis 3:8. Escuchaban todas las mañanas su voz, que llegaba a visitarlos y platicaba con ellos con una amistad tan cercana, porque precisamente, bueno, fueron creados en esa condición de tener una comunión íntima con su Creador. Ahora, hay que señalar que uno de los principales elementos que le dan valor a la vida humana es que Dios creó al hombre a su imagen. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 1, verso 27, cuando dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. De esta manera entendemos que Dios creó al hombre a su propia imagen y sin pecado, sin maldad y en el perfecto equilibrio en todos los sentidos de la palabra, emocional, físico y espiritual. También lo creó inmortal, sano y en plena comunión con Él. A semejanza de Dios, el hombre tiene también un alma y un espíritu que nos separan de los animales. En ese sentido, a diferencia de lo que dice la teoría de la evolución, no somos simples animales, sino tenemos una peculiaridad y es que somos creados a la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios es precisamente nuestra naturaleza espiritual la que nos permite relacionarnos con Dios y hacernos semejantes a Él mental, moral y socialmente, y desde luego sin llegar a ser dioses. Ahora, dentro de esta misma idea de que fuimos creados a su semejanza, compartimos algunas de sus características, aunque en una escala más finita y limitada comparada con Dios. Nos parecemos a Dios mentalmente en el sentido de que el hombre fue creado como un ser racional, con conciencia moral, voluntad y decisión propia. Moralmente, antes de la caída de Adán y Eva en el pecado, el hombre era justo y moralmente perfecto delante de Dios. Toda la creación de Dios, incluida la humanidad, fue considerada por Dios como algo muy bueno, según Génesis 1:31, que así declara que después de haber creado todas las cosas, incluyendo al hombre, Dios se mostró satisfecho de lo que había creado, diciendo que era muy buena la creación que había hecho.
Ahora, en el aspecto social, el deseo del hombre por la comunión con su prójimo también refleja la naturaleza de Dios. Dios hizo a la primera mujer porque entendió la necesidad de Adán de la compañía de otro ser humano como él mismo. Y por cierto, la declaración que encontramos en Génesis 2:8 de parte de Dios, al ver solo al hombre, dijo que estar solo no es bueno para él. Y sabemos que el relato bíblico del capítulo 2 de Génesis dice que Dios sometió al hombre en un sueño profundo y le extrajo de la costilla y de ahí formó a su compañera llamada Eva. De tal manera que a partir de entonces todas las relaciones humanas, como podríamos considerar el matrimonio, la familia, la amistad y el compañerismo, solo demuestran el hecho de que fuimos hechos a semejanza de Dios en el aspecto social. Ahora, llegamos aquí a un punto importante para señalar, pues, que Dios creó al hombre sin pecado de manera perfecta. Ese fue su propósito original cuando lo puso en el huerto del Edén. Tanto el hombre como su mujer vivían en inocencia, sin la carga del pecado y en comunión con su Creador. Y dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre que había sido creado para señorear sobre toda la creación fue puesto en el huerto del Edén bajo un estado de inocencia cuando no conocía el pecado y cuando vivía en una perfecta comunión con su Creador. Sin embargo, la advertencia de Dios se hizo presente muy pronto para el hombre. Dios les advirtió del peligro de comer del fruto de un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto lo leemos en Génesis 2, del 15 al 17, que dice, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí señalo en rojo cuál era la advertencia, la única advertencia que Dios le dio al hombre, a pesar de que tenía muchas cosas que le eran permitidas, un único mandamiento recibió y fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera, Dios le indicó y le enfatizó, ciertamente morirás. Ahora, aquí cabría una pregunta que mucha gente se ha hecho respecto a este árbol de la ciencia del bien y del mal, y precisamente es qué representa ese árbol dentro de la interpretación bíblica de este pasaje. Bueno, en la tradición hebrea, el árbol del conocimiento y el comer de sus frutos representa el comienzo de la libre elección del bien y del mal que tenían como un atributo el ser humano recién creado. Si bien la libre elección, a lo que muchos le llaman el libre albedrío, existía antes de comer la fruta, existía el mal como una entidad separada de la psique humana y que no estaba en la naturaleza humana desearlo. Dios no creó en el hombre un deseo, una atracción por lo prohibido, por el pecado en sí, como lo tenemos el día de hoy. Comer e internalizar el fruto prohibido, sin embargo, cambió esto y así nació lo que los hebreos llaman el hará yaitzer, que se refiere a la inclinación por hacer el mal. Ahora, a diferencia de la tradición hebrea, en donde el árbol del conocimiento representa esa elección voluntaria del hombre de conocer el bien y el mal, lo que ya llamamos en hebreo el hará yaitzer, o lo que es lo mismo, la inclinación a hacer el mal, en el pensamiento cristiano, sobre todo ya después del siglo II de nuestra era, el consumo del fruto del árbol del conocimiento representa a lo que en ese momento se le llamó el pecado original, que es un término con el cual estamos más relacionados a diferencia del hará yaitzer, que es el concepto hebreo para este mismo propósito. Dicho pecado, el pecado original, bajo la concepción cristiana, sería transmitido o heredado a toda la humanidad al momento de nacer
y consistiría en la privación de la santidad y la justicia que originalmente tuvieron nuestros padres antes de pecar en el huerto del Edén. De tal manera que la concepción que hay hasta el día de hoy es que toda la humanidad nacemos con el pecado original como si fuera una herencia que fuera transmitida a través de la concepción por el solo hecho de ser seres humanos. Pero ya dije, desde la perspectiva hebrea, no es que ya nazcamos con un pecado original, sino traemos una inclinación a hacer el mal, y una vez que nosotros decidimos hacer lo que no es correcto, caemos en el pecado. Y esto es muy diferente a la concepción del pecado original que nos han enseñado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo que eso iba pues a hacer o que el hombre cayera finalmente en el pecado? Bueno, quiero explicar que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para dar a Adán y a Eva una oportunidad de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. Adán y Eva eran libres de hacer lo que ellos quisieran, excepto el comer de ese árbol, porque así lo advirtió Dios. Si Dios no les hubiera dado la oportunidad de elegir, ellos hubieran sido como robots programados para hacer todo lo que Dios quería que hicieran. Pero sabemos que Dios los creó como seres libres, capaces de tomar decisiones y capaces de elegir entre el bien y el mal. Como hasta el día de hoy sucede, tenemos eso que llamamos el libre albedrío, que representa la capacidad que tiene el hombre de elegir entre obedecer o desobedecer los mandamientos divinos. Ahora, es así como vino en este contexto lo que llamamos la caída del hombre en el pecado. Ponemos por ahí, ¿verdad?, la clásica imagen de Eva siendo tentada por la serpiente en el paraíso, y fue así. Bueno, que el ser humano fue tentado y desobedeció el único mandato que habían recibido, el no comer del fruto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice textualmente el libro del Génesis, pero la serpiente era astuta. Esa serpiente, quiero aclarar, que representa a Satanás. Y dice que era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense bien la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vean cómo desde ahí el planteamiento de la pregunta del tentador ya llevaba un desvío, porque no era eso lo que Dios le había dicho a Eva. Dios le había permitido a Adán y a Eva comer de todos los frutos, excepto de uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, aquí la serpiente, que es Satanás, tergiversa el sentido de la pregunta y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, lo cual era una mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos cómo Eva tenía muy en claro cuál había sido la orden expresada por Dios de no comer del fruto de aquel árbol. Sin embargo, el relato sigue diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí vemos cómo Satanás dio una orden contraria a la que Dios había establecido, y sabemos que hasta el día de hoy su trabajo es engañar al hombre para hacer lo contrario a lo que Dios pide en su palabra. Y vean, bajo qué argumento le dijo esto la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en esto radicó principalmente la tentación al hacerle creer a la mujer que era mentira lo que Dios le había dicho, que no iban a morir, sino que Dios quería evitar que al comer de aquel fruto iban a saber como Dios el bien y el mal, e iban a sentirse como si fueran dioses. Y creo que esta fue la principal tentación que atrapó
¿verdad?, a Eva en la tentación, y es hasta el día de hoy una tentación muy atractiva para el ser humano que intenta ser igual a Dios en lo que hace, tener el mismo control, el mismo poder y la misma autoridad divina, a pesar de reconocer que somos criaturas hechas por Él. El relato de Génesis 3 termina hasta el verso 7 con las siguientes palabras. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, pongo ahí subrayando, para alcanzar la sabiduría. Vean, eso era lo que la mujer deseaba. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos así como, bueno, finalmente la tentación fue llevada a cabo por Eva bajo el atractivo de la codicia, con el propósito supuestamente de que iban a alcanzar la sabiduría para ser como dioses. Y fue así que tomó de la fruta prohibida, le dio también a Adán, y en el momento el pecado ocasionó que sus ojos fueran abiertos para darse cuenta que estaban desnudos. Ahora, en esto que llamamos la caída del hombre en pecado, fue el acto de desobediencia lo que abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Mucha gente ha pensado si aquel fruto del árbol de la ciencia y del mal tendrían algo malo en sí mismos. De hecho, era solamente un fruto, no tenían mal en sí mismos, sino el pecado consistió en la desobediencia del hombre, la desobediencia consciente de hacer lo contrario a lo que Dios les había ordenado. Y fue ahí que por primera vez supieron lo que era hacer el mal, sentir vergüenza y querer esconderse de Dios. El comer el fruto como un acto de desobediencia contra Dios fue lo que dio a Adán y a Eva el conocimiento del mal y su desnudez, según lo relata el Génesis capítulo 3, versos 6 y 7. Y ahí vemos una imagen de cómo ellos, a partir de que tuvieron conciencia del pecado, al haberse dado cuenta que habían desobedecido, en lugar de esperar a Dios para platicar en el huerto como antes lo hacían, ahora les dio vergüenza y quisieron esconderse de la presencia de Dios. Ahora, aquí aprovecho para hacer una aclaración de una definición de lo que es el pecado, según el contexto que estamos analizando y lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley de Dios, y eso lo van a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, en el Nuevo Testamento. Y esa infracción de la ley, en otras palabras, significa errar al blanco. Y ahí pongo a mano derecha, ¿verdad?, el intento de lanzar muchas flechas al centro de ese blanco y errar. Eso sería, de manera simple, el significado que la Biblia le da al pecado. Es errar al blanco, es una infracción de la ley, desviarnos del propósito y de los mandamientos de Dios para nosotros. Y es como cuando un arquero no da en el centro de su objetivo. Los griegos antiguos vieron una analogía natural entre un arquero que no daba en el blanco y una persona que se desviaba del camino correcto, que es la idea de definición de pecado que nos da la Biblia. Mientras que de manera contraria, la Torá o la ley de Dios, la escritura, significa lo contrario, dar en el blanco. Y pongo abajo lo que sería, si nosotros nos apegamos a la Torá, a los mandamientos establecidos por Dios, vamos a tener por seguro que vamos a dar en el blanco de su voluntad, y los resultados para nuestra vida van a ser mucho mejores que cuando vivimos en desobediencia. Esto queda claro. Ahora, como parte de esta misma definición, bueno, desde que el primer arquero, Adán y Eva, lanzaron la primera saeta y fallaron, todos los demás que les hemos seguido desde entonces no hemos tenido una mejor puntería. Esto es, desde Génesis 3:6, cuando el hombre cayó en pecado por decisión voluntaria, el pecado ha sido el problema fundamental y constante más real
que ha afectado a toda persona y a todo género humano desde aquel entonces. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la historia bíblica, pues la Biblia afirma que la humanidad lidia con un problema real y ese problema es el pecado. O sea, estar desviándonos constantemente de la voluntad de Dios, que está asegurada cuando respetamos sus mandamientos, sus preceptos ya previamente establecidos en la Torá, en la Escritura, en la ley divina. Y bueno, por decisión humana seguimos errando el blanco y como consecuencia, pues desde luego, teniendo que enfrentar situaciones dolorosas para nuestra vida. Sin embargo, revolviendo el relato del Génesis, vemos cómo Dios, después de que el hombre había fracasado y desobedecido el único mandamiento que les había dado, lo primero que hizo Dios, y vean, esto me parece muy importante y muy sobresaliente, es que Dios llamó al hombre. Sabemos que él ya se escondía entre los matorrales porque sabía y era consciente de que había desobedecido. Bueno, dice la escritura en Génesis 3 del 8 al 11, ¿cómo fue esa invitación, ese acercamiento que Dios tuvo con el hombre? A sabiendas, sabemos bien que Dios ya conocía lo que había hecho. Y vean lo que dice el relato. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto como lo hacía antes, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, vean las preguntas y aquí las subrayo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y es ahí donde Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Vean, hasta ahí pareciera como si Dios ignorara que ya el hombre había pecado y había roto ese primer mandamiento, el único mandamiento que había recibido. Sin embargo, sabemos que Dios no lo ignoraba, sino que Dios le estaba dando la oportunidad al hombre para que él mismo confesara su pecado, su desobediencia, mostrar arrepentimiento, responsabilidad por sus actos y pidiera a Dios perdón. Sin embargo, sabemos que esto no ocurrió. ¿Cuál fue la reacción del hombre ante esta oportunidad que Dios le daba de decir si había pecado, si había desobedecido? Bueno, la primera reacción del ser humano ante el pecado y ante este cuestionamiento de Dios fue pues avergonzarse, y al notarse desnudo frente a Dios, Adán simplemente culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Ven lo que dice Génesis 3 del 12 al 13. Y el hombre respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta respuesta es como si Adán culpara al propio Dios, puesto que él era el que le había elegido a la compañera que le dio, y como diciendo, ¿para qué me la diste? Ahora ella es la que me engaña y me dio del árbol, como si yo fuera, pues no tuviera la capacidad de decir, y comí. Entonces el hombre se justifica responsabilizando a la mujer y responsabilizando también a Dios, que es el que había tenido la idea de crearle una compañera. Entonces fue ahí donde Dios dijo a la mujer, se dirige a ella y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En otras palabras, ninguno de los dos fueron responsables de aceptar su pecado, su acto deliberado de elegir la desobediencia. Y obviamente se justificaron. Nadie quiso aceptar la culpabilidad por su desobediencia. Quisieron deslindarse de la responsabilidad. Al igual que hoy en día, cada vez que el ser humano peca, en vez de aceptar su responsabilidad y arrepentirse y hacer cambios, ¿qué es lo que hace? Se justifica o busca otro culpable. Por eso, en vez de perdón, al igual que Adán y Eva, se reciben las consecuencias de nuestro pecado. De tal manera que esta enseñanza resulta relevante porque es justamente lo que el hombre sigue haciendo el día de hoy, cuando sabe que falla y desobedece los mandamientos de Dios.
simplemente se justifica o busca a quien echarle la culpa. Ahora, después de esta reacción que el hombre tuvo de no responsabilizarse de su pecado, sabemos que Dios empezó por proveerles de la cubierta, de unas túnicas, que esto es algo muy representativo y simbólico en este pasaje. Dios no solamente les mostró inmediatamente al hombre las consecuencias de su pecado al no arrepentirse, sino que les proveyó de la reparación inmediata que ellos necesitaban y les hizo túnicas de pieles de animales, lo cual significa que para cubrirlos de piel de animal tuvo que hacer un sacrificio, obviamente de un animal inocente, para cubrir con sus pieles el cuerpo desnudo del hombre y la mujer a causa de su pecado. Y dice Génesis 3:21, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vean, quiere decir que Dios no fue a comprar, obviamente no había dónde, pero solo como una manera de resaltar que no fue a agarrar pues estas túnicas de algún aparador de venta, sino él tuvo que sacrificar un animal para cubrir la desnudez del hombre a causa de su pecado. Y eso será representativo de lo que diremos al final en esta charla. Entonces, hasta aquí podemos entender que la tentación que tuvo Adán y Eva y por la cual cayeron en pecado es que ellos quisieron ser igual a Dios. El ser humano fue seducido por su afán de ser igual a Dios y desobedeció el único mandato divino. Junto con el primer pecado sobreviene la vergüenza, la culpa y sobre todo la muerte espiritual, dejando al hombre sin comunión con Dios, puesto que la Escritura dice que inmediatamente después de haber pecado y de no haberse arrepentido, fueron arrojados del huerto. El pecado dañó de esta manera el cuerpo del hombre, que luego enfermaría y moriría como parte de las consecuencias de su desobediencia. Ahora, dentro de lo más relevante de esta historia del origen del ser humano es que se perdió la comunión con el Creador una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Uno de los efectos inmediatos de la caída del hombre fue que la humanidad se separó de Dios, obviamente sabiendo que Adán y Eva nos representaban a nosotros. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios, pero cuando estos se rebelaron contra él, esa comunión se rompió. Ellos se dieron cuenta de su pecado y con vergüenza se escondieron de él, y el hombre ha estado escondiéndose de Dios desde entonces, a pesar de que Dios, al igual que Adán y Eva, nos ha buscado para encontrar en nosotros el arrepentimiento y el reconocimiento, para darnos restitución, o sea, para cubrir las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, por desgracia, el hombre hasta el día de hoy sigue escondiéndose de Dios y haciendo caso omiso a la invitación de acercarse a Él. Ahora, dentro de las consecuencias que trajo para Adán y Eva y para nosotros hasta el día de hoy este pecado, es que hubo un desequilibrio de la naturaleza desde entonces. El pecado pasaría a dirigir la vida del ser humano, sometiéndola a sus propios vicios, deseos y debilidades. El hombre, que había sido creado para señorear sobre toda la creación, pecó y provocó un desequilibrio biológico y ecológico, causando que los animales se comieran entre sí y otros se convirtieran en enemigos del mismo hombre. De tal manera que a partir de entonces, bueno, hubo un desequilibrio en la ecología, en el ecosistema, a partir del pecado y la desobediencia humana. Por otro lado, el hombre y la tierra también fueron afectados por el pecado. En este pasaje de Génesis 3, 16 al 18 dice lo siguiente: a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y vean, y él se enseñoreará de ti. De tal manera que para la mujer hasta el día de hoy las consecuencias del pecado han sido los dolores al dar a luz a sus hijos.
Y otra cosa muy importante, ese desequilibrio que hay en cuanto al poder y la autoridad que se ejerce en muchos matrimonios, porque aquí ya había advertido Dios, el hombre se convertiría en señor sobre la mujer. Y sabemos que hay toda una historia dentro de los siglos de la humanidad, donde vemos cómo el hombre ha cumplido este precepto, que fue parte de las consecuencias en contra de la mujer, de convertirse en señor y amo de las mujeres. El día de hoy, pues la consecuencia de esto sería el machismo, pero eso fue parte de la consecuencia que trajo consigo el pecado para la mujer. Y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí entendemos cómo durante muchos años el hombre fue vegetariano. Para aquellos que piensan que desde un inicio el hombre fue carnívoro, se equivocan. Dios estableció que comería del fruto de la tierra, pero con mucho dolor y trabajo la haría producir, debido a que la tierra también fue afectada a causa del pecado hasta el día de hoy. Seguimos teniendo que meter mucho trabajo para que la tierra dé el fruto necesario para nuestro sustento. Pero también como parte de las consecuencias del pecado y la caída del hombre vino la muerte física, que como ya sabemos es la separación del cuerpo y el espíritu humano debido al fallo corporal. Bueno, es ahí cuando la persona muere, se separa el alma, el espíritu del cuerpo, que es lo que la mantiene con vida, y ese espíritu vuelve al creador, a quien lo dio, y pues el cuerpo queda inerte. A partir de ahí sabemos viene el proceso de descomposición que nos lleva a la tumba. Sin embargo, Génesis 3:19 dice, advirtiendo de esta consecuencia de la muerte física a Adán y Eva, el Señor les dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vean, ahí lo puse subrayado, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí está esa consigna que hasta el día de hoy sigue pues vigente, la muerte física como parte de la consecuencia del pecado humano. Y aunque el hombre no experimentó, en el caso de Adán y Eva, la muerte física de manera inmediata, instantánea, cuando pecó en el huerto, realmente comenzó a morir mediante un proceso de entropía creciente hasta afectar su mundo y su cuerpo, degradándolo hasta que finalmente pudiera morir y convertirse en polvo como estaba designado. Y Génesis 5:5 dice más adelante que Adán vivió 930 años y después murió. De tal manera que aunque tuvo muchos años de vida, finalmente el precepto de la muerte física lo alcanzó, como nos alcanza a todos nosotros hasta el día de hoy de manera inevitable. Ahora, sin embargo, lo más terrible que le pudo pasar a Adán y Eva no fue propiamente la muerte física, sino también ocurrió la muerte espiritual, y esta se da cuando el hombre desobedeció al mandamiento y el pecado erigió una pared impenetrable entre la santidad de Dios y la impiedad del hombre. Y dice Génesis 3:23 y 24, y lo sacó Dios del huerto del Edén, vean ahí subrayado, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y lo vuelve a recalcar, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos ahí en la imagen cómo Dios mandó pues que el hombre saliera de ese huerto donde lo había puesto como administrador, lo había puesto al mando, y debido a su desobediencia perdió esa autoridad y tuvo que salir pues para trabajar la tierra y para seguir viviendo como hasta el día de hoy, pero pues ya sin tener esa comunión cercana que antes tenía con el Creador, debido a esa pared impenetrable que los separó de la santidad de Dios, y con eso se produjo la muerte espiritual. Ahora,
La pregunta sería, ¿por qué se les alejó del árbol de la vida? Porque ahí acabamos de leer que Dios puso ángeles con espadas a resguardar el otro árbol que existía en el huerto, no el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino el árbol de la vida. ¿Y qué significa ese pasaje o cómo se explica? Bueno, Dios decidió echar a Adán y Eva del huerto del Edén, evitando así que comieran el fruto del árbol de la vida. De esta forma, Dios protegió al ser humano, pues de no haberlo hecho, el hombre estaría, si hubiera comido del árbol de la vida, condenado a vivir eternamente en pecado. De tal manera que Dios prefirió sacarlos para que no tuvieran acceso a ese árbol, sabiendo que tarde que temprano iban a morir, pero esa era la mejor solución que se requería. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios que había tenido antes de desobedecer. De tal manera que esa es la razón por la cual Dios decidió mejor sacarlos del huerto y prohibirles que pudieran tener acceso al árbol de la vida para vivir eternamente en la condición en que ya estaban bajo pecado. Ahora, quiero aquí aprovechar para dar una breve explicación de lo que es el árbol de la vida y cómo este vuelve a aparecer en la escena bíblica, pero al final, en Apocalipsis, con un propósito distinto. Bueno, en el paraíso restaurado por Dios al final de los tiempos, según el Apocalipsis, podremos acceder al fruto del árbol de la vida, de ese árbol del cual se le prohibió a Adán y Eva probar al principio. Ahora nosotros, obviamente, los creyentes en Dios, tendremos ese privilegio y Apocalipsis 2:7 dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiere decir que ese paraíso original, el huerto del Edén, será restaurado al final de los tiempos y disfrutaremos de su fruto y gracias a la obra de Jesús en nosotros gozaremos de la compañía y la provisión de Dios por toda la eternidad. Así es que esto está solamente como una promesa al futuro y lo pongo aquí para que vean más el por qué el hombre le fue prohibido al inicio a Adán y Eva probar de este fruto. Ahora, volviendo al tema de qué es la muerte espiritual, quiero señalar lo siguiente. Aunque se ha enseñado que toda la humanidad nacida después de la caída heredó una naturaleza pecaminosa por el ya explicado pecado original, que fue una doctrina cristiana muy posterior a los apóstoles en el segundo siglo de nuestra era, y debido a esa doctrina del pecado original, bueno, la humanidad, pues al nacer ya nacemos espiritualmente muertos. Y se basan también en una mala interpretación del Salmo 51:5, donde el salmista dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, tratando de justificar en este pasaje que pues toda la humanidad nacemos ya con el pecado original. Sin embargo, lo correcto es decir que traemos una disposición o una tendencia a pecar de manera natural, lo que sería el hará yetzer o esa inclinación al mal que es característico del pensamiento hebreo y que es la explicación correcta acerca de lo que se le llama erróneamente el pecado original, realmente es una tendencia, una disposición que traemos a pecar, pero no es que nacemos ya con el pecado original. Ahora, dentro de esta misma pregunta, ¿qué es la muerte espiritual? Bueno, estar espiritualmente muerto no significa tampoco estar sin las facultades del intelecto, el afecto o la voluntad humana. Nuestras mentes, emociones y voluntades aún siguen funcionando, aún con nuestra condición pecadora. Sin embargo, están aisladas de la vida de Dios. De hecho, se dice en la Escritura que están torcidas y apartadas de Dios. Y ahí citamos Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así es de que, bueno, la muerte espiritual ha hecho un daño, ¿verdad?, al hombre en su esencia y más allá de su intelecto, su voluntad, ha afectado esa imagen de Dios en nuestra vida. Ahora, explicando un poquito más, bueno, la muerte espiritual
se entiende mejor como lo que sería la alienación o separación de nuestras almas de Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios, la fuente de vida espiritual. De tal manera que estar espiritualmente muerto significa ser insensible a las cosas de Dios e ignorar las realidades espirituales. Y aquí primero a los Corintios 2:14, Pablo dice de manera clara lo siguiente: pero el hombre natural, vean, el hombre natural, no regenerado, el hombre en pecado, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De tal manera que ahí entendemos por qué la persona que no tiene una vida espiritual, una relación cercana con Dios, esto es, que vive en pecado, separado de él, se le llama el hombre natural, no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura y simplemente no las puede entender porque son temas espirituales que van más allá del alcance, ¿verdad? De su sensibilidad porque pues no está en sintonía con el Creador. Una persona espiritualmente muerta, en conclusión, no puede agradar a Dios. Y dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne, o sea, no conforme al Espíritu de Dios, dice, no pueden agradar a Dios. Así es de que esto nos explica el por qué una persona que no ha tenido una experiencia espiritual de cercanía, de renovación, de acercamiento a Dios, prácticamente le es imposible someterse a las leyes y mandamientos de Dios. Simplemente para ellos son algo imposible o que no entienden o que no lo pueden discernir o simplemente les parece locura porque están fuera de su alcance como parte de esa, vamos a decir, descendencia caída desde que Adán y Eva pecaron. Bueno, traemos esa inclinación al mal y no al bien. Ok. Dentro de esta misma pregunta, ¿qué es la muerte espiritual? Bueno, de hecho, las personas sin vida espiritual quieren complacerse a sí mismos y no a Dios. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios. Y vean, esto aclara más lo que estaba explicando, de que una persona no creyente, una persona que no está influida por la voluntad de Dios, simplemente no le interesa hacer lo que a Dios le agrada, sino vive para sí, tratando de complacerse a sí mismo. Sin embargo, puede parecer que realizar en algunas personas buenas acciones desde una perspectiva externa es más bien lo que sucede. Habrá, sin embargo, personas no creyentes que puedan ser acreedoras a muy buenas obras, ¿verdad? Sin embargo, esto es solamente algo externo. Estos hechos no complacen necesariamente a Dios porque no están motivados por un deseo de agradarle y darle gloria de manera genuina. Primero los Corintios 10:31 nos exhorta y diciendo, háganlo todo para la gloria de Dios. Sin embargo, siendo sinceros, una persona creyente, aún las buenas obras, el dar dinero, el ayudar al prójimo, no siempre se convierte con un propósito de agradar a Dios y darle honor y gloria a Él. Muchas veces es simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos o en el peor de los casos para que la gente nos reconozca por lo dadivosos que somos, pero nunca la intención es dar la gloria a Dios. Finalmente pongo por aquí que los muertos espirituales pueden verse hermosos por fuera y por dentro. Es un pasaje de Mateo 23 donde Yeshua confronta a los religiosos de su tiempo que eran muy buenos para hacer buenas obras, pero Yeshua les dijo que los comparaba, dice, como alguien que se ve hermosos por fuera y por dentro estaban llenos de muerte como tumbas blanqueadas. Esta última frase, bueno, fue una ofensa desde luego para los religiosos fariseos de su tiempo, pero fue lo que Yeshua les dijo. Aquellos que hacen buenas obras solamente para ser vistos como religiosos no tienen ningún valor para Dios, son como sepulcros blanqueados. Ahora, entendiendo la condición de muerte espiritual del hombre a causa del pecado, quiero citar aquí Efesios 2 del 1 al 3, que es un pasaje muy claro de cómo el hombre vive actualmente atado al pecado, haciendo lo que no agrada al Creador. Y dice la Escritura,
Antes ustedes estaban muertos, vean, literalmente se refiere a la muerte espiritual. Y dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, y pongo ahí lo que es la expresión hebrea que ya mencionaba, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, y en otra versión dice, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Entonces, esta carta que Pablo escribe a los creyentes, que en otro tiempo ahora ya eran creyentes, seguidores de Yeshua, pero antes, dice, ustedes estaban muertos, viviendo en desobediencia, en muchos pecados, y viviendo como el resto de la gente que no obedece a Dios, sino que al contrario va de acuerdo al diablo, que es el líder del poder del mundo invisible, que es el gobernador de este siglo, como dice en otra versión bíblica, y es el espíritu que actúa en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios, de tal manera que, bueno, mucha gente que no es creyente el día de hoy sigue los deseos de sus pasiones carnales, y la inclinación de esa naturaleza pecaminosa los lleva a desobedecer a Dios al punto de que son objetos de la ira de Dios hasta el día de hoy. Bueno, este pasaje creo que es muy claro de las consecuencias que trae consigo el vivir en desobediencia, en pecado delante de Dios. Ahora, dentro de esta condición de muerte eterna, porque no solamente hubo la muerte física y la muerte espiritual como consecuencia de la caída del hombre, sino una tercera condición que es la muerte eterna. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad, y toda la creación está aún sujeta a ella hasta el día de hoy. Todos los hombres mueren, todos los animales mueren, toda la vida vegetal muere. Y dice Romanos 8:22 que toda la creación gime a una, esperando el tiempo cuando el Mesías volverá para liberarla de los efectos de la muerte en que fue apresada, por así decirlo, a partir de que nuestros padres Adán y Eva cayeron en pecado en el principio. Por causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible y nadie es inmune. De hecho, Romanos 6:23 declara esta gran verdad, porque la paga del pecado es la muerte. Pero peor aún, no solo nos morimos físicamente y espiritualmente, sino que si morimos sin Dios, experimentaremos la muerte eterna. Esto es, en mi forma de ver, lo que más deberíamos de tener temor el día de hoy como parte de la consecuencia del pecado en nuestra vida. Ahora, dentro de esta misma condición de muerte eterna, y aclarándolo más, bueno, la muerte eterna se puede considerar como la separación permanente del alma del hombre de Dios debido al término de la vida humana en un estado de pecado. O sea, que si nosotros terminamos muriendo físicamente sin habernos reconciliado con Dios, esa barrera que nos ha separado espiritualmente del Creador durante nuestra vida se va a prolongar hasta después de la muerte, y estaremos eternamente separados de la vida de Dios. Y aquí cita Juan 1:11-26, esta escritura donde Yeshua dijo a las hermanas de Lázaro, a quien resucitó, y esta es una promesa cuando él dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vean, ahí se refiere a la muerte eterna de aquellos que son alcanzados al morir sin reconciliarse con el Creador. La muerte eterna es pues el destino inevitable del hombre sin Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es una advertencia para aquellos que tal vez piensan que van por el camino correcto, pero al final les espera la muerte. Y también Mateo 7:13, las palabras de Yeshua que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino
que lleva a la perdición, ahí se refiere a la muerte eterna, y muchos son los que entran por ella. Así es de que tenemos estas advertencias de cómo el hombre puede terminar en una separación eterna de Dios si no reconsidera a tiempo el arrepentirse y buscar la solución para el problema del pecado en su vida. Ahora, con todo esto que hemos dicho hasta ahora, bueno, el pecado definitivamente produce la muerte. Desde el Edén, el pecado ha estado tallando una lápida con el nombre de cada persona. De hecho, una de las verdades bíblicas más reales y trágicas es que donde quiera que una persona peca, un alma muere. Y ahí citamos Ezequiel 18:20, que dice como una consigna que aparece ya desde tiempos antiguos: el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será también sobre él. Así es de que esto nos lleva a una reflexión de cómo pues la muerte es lo más seguro que tenemos, pero más allá de la muerte física que tiene solución, y la muerte espiritual, la única que no lo tendrá, es aquella muerte eterna, donde el hombre puede ser separado por la eternidad de su creador, para lo cual la escritura nos advierte. Ahora, aprovechando este tema, también quiero señalar cómo la imagen de Dios ha sido afectada a través del tiempo. Cuando Adán tomó la decisión de rebelarse contra su creador, la imagen de Dios dentro de la humanidad fue desfigurada y Adán pasó esa imagen dañada a todos sus descendientes, no a través del pecado original, sino a través de la tendencia a hacer lo malo. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean, aquí es donde quiero señalar que mucha gente dice: si no hubiera sido por el pecado de Adán y Eva, nosotros estaríamos en buenas condiciones. Bueno, no necesariamente. Adán y Eva recibieron las consecuencias de su pecado y nosotros seguimos recibiéndolas también a causa de que nosotros seguimos pecando. O sea, por eso dice ya al final: así la muerte pasó a todos los hombres, pero no como una herencia, sino por cuanto todos seguimos pecando. Así es de que las consecuencias mismas nos alcanzan hasta el día de hoy, porque al igual que nuestros padres, seguimos aferrados a desobedecer los mandamientos divinos. Ahora, dentro de las consecuencias del pecado para la humanidad, bueno, hoy todavía tenemos la imagen de Dios impresa en nuestras vidas, pero esa imagen ha sido distorsionada por el pecado. Mentalmente, moralmente, socialmente y físicamente, mostramos los estragos, los efectos del pecado en prácticamente todo lo que hacemos. Y ese es el principal motivo por el cual el hombre no puede hacer lo que Dios pide que se haga, porque esa imagen en la cual fuimos creados se ha distorsionado de tal manera que actualmente lo sabemos, el hombre tiene que enfrentarse a una serie de procesos de degradación en los cuales no solo la mente del ser humano se afecta, se atrofia, sino la moralidad, los valores se pierden, la convivencia social se ve afectada y físicamente, ¿qué decir? Nos enfermamos, nos desgastamos por muy fuertes que estemos y finalmente morimos. Todo esto como parte del impacto del pecado en la vida del hombre y cómo vino a afectar la esencia de esa imagen que recibimos del Creador. Ahora, Dios sabemos que no quería desde el principio que Adán y Eva pecaran, porque mucha gente dice: ¿acaso Dios no lo sabía y no lo pudo evitar? Bueno, aunque Dios conocía anticipadamente los resultados funestos que traería el pecado, sabiendo, como ya lo mencionamos, que ellos fueron creados con la libre decisión de elegir, y eso era algo que Dios no iba a eliminar, no los iba a hacer robots para que pues eligieran todo el tiempo hacer lo que él quería, sino les dio la capacidad de elegir, y fue así que Dios sabía en su eh, conocimiento previo de las cosas que Adán y Eva pecarían, empujados por su libre voluntad de desobedecer a Dios. Bueno, el resultado fue no solo la maldad, sino el sufrimiento, la enfermedad y la muerte que han plagado al mundo desde entonces.
Sabemos que mucha gente, sobre todo más apegada al ateísmo, eh, al escepticismo, uno de los razonamientos que da para no creer en un Dios amoroso es que dicen, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe la injusticia? Bueno, sabemos que eso no es decisión de Dios, no es que Dios lo haya creado, sino es parte de las consecuencias de la desobediencia del hombre desde un inicio. Y eso es parte de lo que cosechamos, porque la Biblia misma dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es parte de las consecuencias de nuestro pecado y no es culpa de Dios. Ahora, quiero llegar aquí para hablar cuál fue algo importante. Dice que Dios diseñó un plan para rescatar al hombre, porque hasta aquí pareciera que solamente vienen consecuencias trágicas por el pecado de la humanidad y de hecho, eso es una gran realidad, pero aquí pongo que Dios puso enemistad entre el diablo y su simiente y la mujer y su descendencia, anticipando quién vencería a Satanás al final de la historia y de dónde provendría. Hay un pasaje en Génesis 3:15 que algunos le llaman el protoevangelio, significado que realmente se interpreta como un adelanto de lo que sería la solución de Dios al final de los tiempos para redimir al hombre. Porque en el mismo huerto del Edén, Dios le dijo a la mujer, y pondré enemistad entre ti, bueno, le dijo más bien a la serpiente que representaba a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Eso habla de que iba a haber una enemistad entre el ser humano, que descendemos de la mujer, y pues todo lo que tiene que ver con la maldad que desciende de Satanás. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, es claro que las serpientes que se arrastran cuando atacan al hombre nos muerden en el calcañar, en esta parte sensible, sabemos, ¿verdad? Del tobillo, ahí puse un ejemplo, pero cuando el hombre quiere matar a una serpiente, ¿dónde le pega? Pues en la cabeza. Al pegarle en la cabeza es la forma letal de acabar con la vida de la serpiente. Y esto de manera simbólica, en este pasaje, en este versículo, se interpreta que esa enemistad durante toda la historia de la descendencia humana y de la maldad que representa Satanás, bueno, finalmente la descendencia humana vencerá a Satanás aplastándole la cabeza y de esa promesa, ¿verdad? Que un descendiente de la mujer haría un golpe final en la cabeza de la serpiente. ¿Saben quién es? Pues Yeshua, que es el descendiente de la mujer que finalmente con su sacrificio aplastaría la cabeza de Satanás, que hasta entonces él se erigió por encima de la humanidad, sometiendo a la esclavitud a causa del pecado. Esto es, Satanás vino a tomar el lugar de privilegio y control sobre toda la creación a partir de que el hombre renunció a ese privilegio cuando decidió pecar. Pero Satanás será vencido finalmente por el golpe en la cabeza que Yeshua le asestó y que todavía tendrá un cumplimiento al final de los tiempos. Ahora, aunque Dios permitió que por muchos años el pueblo hebreo sacrificara animales para cubrir sus pecados, ya que la ley divina demandaba una restitución por el pecado, esto demandaba desde luego un sacrificio. Hebreos 9:22 en el Nuevo Testamento dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. De tal manera que tenía que haber víctimas, tenía que haber sangre para restituir el pecado. Y esto demandaba desde luego sacrificios que originalmente pues eran sacrificios de animales, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel pues así lo hizo, pero la principal representación que ya vimos es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a algunos animales para proveerles de una cubierta, de ropa, de túnicas. Y eso ya hablaba del plan divino para redimirlos a causa de su pecado y desobediencia. Ahora, Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios en el Antiguo Testamento.
Sabemos que Dios estableció un templo, un lugar donde Él se manifestaría con su presencia en el lugar santísimo y en el lugar santo, que era otra división que tenía el templo. Había varios artefactos donde el pueblo podía llevar sacrificios de animales para pues cubrir sus pecados en el tiempo del Antiguo Testamento donde existía un templo. Ahora, pero tenían que haber ciertos procedimientos ya establecidos por Dios para ofrecer dichos sacrificios de animales. En primer lugar, el animal debería de ser sin defecto, o sea, perfecto, sin ningún problema físico, ¿verdad? Sin estar cojo, manco, que le faltara alguna oreja, tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. En segundo lugar, la persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal. ¿Sabían ustedes que cuando la persona llevaba un animal para ser sacrificado, el sacerdote lo ofrecía en sacrificio? Pero para empezar, la persona que lo llevaba le ponía la mano sobre la cabeza del animal como para identificarse con él, ¿verdad? Y transmitirle al animal todo el pecado que él iba a redimir a través de aquel sacrificio. En tercer lugar, bueno, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte, se le degollaba en ese momento en el altar y pues toda la sangre comenzaba a salir. Y de esa manera, cuando era hecho este acto con fe, pues este sacrificio de animales proveía el perdón de los pecados, aunque sabemos que era un perdón hasta cierto punto temporal, hasta que no apareciera el verdadero y final sacrificio por el pecado del hombre. Así es de que esta clase de sacrificios de animales en el templo, pues era una manera en que el hombre trataba pues de redimirse del pecado que hacía contra Dios. Sin embargo, sabemos que estos sacrificios eran solo un prototipo de lo que vendría al final de los tiempos, el verdadero cordero previsto por Dios para expiar definitivamente los pecados del hombre con su sacrificio. Sabemos que fue Yeshua. Con su muerte y resurrección vino a dar al ser humano el perdón definitivo por sus pecados. Así es de que hasta aquí espero que estemos entendiendo bien esta enseñanza. Vamos a continuar comentando esta parte donde el plan de redención, a partir de esto que estamos explicando, ya comienza a tomar forma, el plan de redención por el Mesías. Bueno, la errada decisión de Adán y Eva es lo que a últimas instancias requirió que el Mesías muriera en la cruz y derramara su sangre en nuestro favor. A través de la fe en él es que hoy podemos librarnos de las consecuencias del pecado. Y ahí pongo pues lo que es el verdadero Cordero de Dios que vino al mundo. Y Pablo lo afirma diciendo en Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo contesta y dice, gracias doy a Dios por el Mesías, el Señor nuestro, quien vino a redimirnos de la maldición que estaba sobre nosotros a causa del pecado. Bueno, esto nos habla pues ya del plan de redención por el Mesías. Dios ha elegido ofrecer la esperanza de la redención a la humanidad, una redención que solo está disponible por medio de la gracia de Dios a través de la fe en el Mesías como nuestro Salvador. Y ahí citamos Efesios 2, 4 y 5 que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vean bien, nos dio vida juntamente con el Mesías y por gracia somos salvos. Así es de que aquí nos habla cómo el amor y la misericordia de Dios son los que han hecho la diferencia para encontrar en Yeshua el Mesías, el Redentor, que viene pues a cubrir nuestros pecados. Dentro de este mismo plan de redención por el Mesías, debo decir que sin embargo Dios no podía salvar al hombre pecador y merecedor de la muerte solo bajo las prerrogativas de su gracia y amor absoluto. Si Dios hubiera hecho esto, hubiera dejado de ser justo y santo, y la justicia y la santidad divina
pues demandaban también la condena eterna del hombre pecador, pero la gracia y el amor divino ofrecieron una solución, y esa solución fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Esto lo entendemos bien porque pues mucha gente diría, bueno, si Dios nos amaba tanto y Él quería perdonarnos, ¿por qué simplemente no dijo, ya los perdono y están libres de toda condena? ¿Por qué tuvo que venir Yeshua a morir? Bueno, esto se responde porque no solamente Dios es amor y misericordia, sino que Él también es un Dios justo y santo. Y debido a nuestro pecado, pues se había manchado la santidad de Dios, y la justicia de Dios demandaba que hubiera un pago por el pecado del hombre, y Dios decidió pues que el precio de ese pecado lo cubriera el sacrificio de su Hijo y no tuviéramos nosotros que morir. Ahora, el dilema pues fue resuelto por Dios de esta manera. La pregunta es, ¿cómo podía Dios seguir siendo justo y a la misma vez justificar al hombre pecador? Bueno, el apóstol Pablo señaló que Dios manifestó su justicia por su gracia mediante la redención que es en el Mesías. Romanos 3, 21 al 26, el pasaje completo lo pueden leer, pero él dice al principio, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. O sea, él mismo, pues es el justo y el que justifica, y eso lo vamos a entender. Bueno, la única manera en que Dios pudo preservar su santidad y justicia y a la vez justificar al pecador arrepentido es al ofrecer el pago adecuado por el pecado. Y ese pago necesario y único fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Bueno, nosotros, como un ejemplo para entender más claro esto, cómo se resolvió el dilema, cómo Dios lo hizo. Bueno, nosotros entendemos este concepto cuando alguien hurta algo y es llevado a la cárcel. La justicia demanda restitución. Un juez no puede ser justo y a la vez absolver a alguien de su crimen sin haber pagado, pues, el reglamento, la ley que se ha violado. No puede permitir que la ley se viole sin que haya consecuencias. De esta manera, el criminal pues debe pagar por su crimen o alguien más debe hacerlo. Ya que el mismo hombre es incapaz de pagar el precio del pecado, entonces alguien más, en este caso Yeshua, el Hijo de Dios, tuvo que hacerlo por nosotros. Y ahí citamos Isaías 53:5 que dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Bueno, el plan de redención por el Mesías. También dice por aquí que Yeshua revirtió los efectos del pecado y la muerte. Él derribó el muro de separación entre nosotros y Dios y mató la hostilidad que existía al ofrecerse a sí mismo como una ofrenda de paz. Efesios 2:13 dice, pero ahora en el Mesías, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante su sangre. Y ahí vemos cómo esa separación que el pecado ocasionaba desde el inicio fue rota gracias al sacrificio de sangre de Yeshua en la cruz. De esta manera, Yeshua satisfizo las demandas de la ley justa y de la santidad de Dios, que nos eran contrarias, y tomó el lugar que merecíamos en la cruz. Bueno, esto nos da desde luego esperanzas por la muerte del Mesías. Todo por medio del Mesías somos hechos nuevas creaciones a la semejanza de Dios. Y ahí, segunda a los Corintios 5:17 dice, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y bueno, y por fe en él, una vez más nos hacemos partícipes de su naturaleza divina. Y segunda de Pedro 1:4 dice, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, el pecado, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y una vez más, reflejamos de manera más perfecta su imagen cuando somos convertidos en nuevas criaturas, en nueva creación, y cuando de nuevo recuperamos la naturaleza divina, esa imagen
de Dios en nosotros que se había distorsionado por el pecado, la recuperamos gracias a el Mesías. Bueno, aquí voy a terminar la charla con algunas preguntas básicas después de esto que hemos explicado, de cómo el pecado entró en la humanidad y las consecuencias trágicas que ha tenido, y la obra redentora del sacrificio del Mesías a nuestro favor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienes que hacer para beneficiarte de su sacrificio? Bueno, en primer lugar, pues reconocerse pecador. Para ser perdonados nuestros pecados es necesario reconocer antes que somos pecadores y que necesitamos el perdón del Todopoderoso. Todos somos pecadores, eso queda claro en la Biblia, y el hombre sin el Mesías pues está condenado, al menos que empiece por reconocer que es pecador y que necesita de un Salvador que tome su lugar para darle la esperanza del perdón. En segundo lugar, bueno, tenemos que considerar el reconciliarnos con Dios, pero no a nuestra propia manera, ni de la forma que alguna persona o religión o iglesia nos lo haya enseñado, sino de la única manera que Dios nos dejó escrita en su palabra, que es la Biblia. Porque el día de hoy, pues hay muchas soluciones que el hombre mismo se inventa o propone para encontrarse con Dios, y una de las muy comunes es que la gente haga buenas obras. Mucha gente piensa que haciendo obras, dando limosnas, ayudando al prójimo, puede con ello justificarse ante Dios y puede recibir perdón por sus pecados, pero eso es uno de los principales engaños, puesto que la misma Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino solamente por la fe en Yeshua, el Salvador. Y bueno, pues ahí nos invita, obviamente, la Biblia a arrepentirnos de todos nuestros pecados, confesándolos a Dios y creer en el sacrificio expiatorio de su Hijo Yeshua, que es la solución definitiva para el pecado de la humanidad. Y en tercer lugar, bueno, debemos creer y aceptar la sangre redentora del Mesías. Debemos creer en el poder redentor de la sangre de Yeshua el Mesías, que nos limpia de todo pecado, según dice Primera de Juan 1:7. Ahí dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él dice que nos limpia de todo pecado y pues hace esa redención definitiva cuando pues le reconocemos a Él y sobre todo le damos crédito a su sacrificio en la cruz, que es el único pago suficiente para perdonar nuestro pecado. Además, debemos también creer y aceptar su sacrificio por nosotros como propiciación, y ahí lo subrayo, es decir, como el pago por nuestros pecados en nuestro lugar, según dice Primera de Juan 2:2, Él pagó lo que nosotros debíamos por la justicia divina y que no podíamos pagar por nosotros mismos. Así es de que Él tomó nuestro lugar siendo el sacrificio, la propiciación, el pago en nuestra cuenta para que nosotros podamos hoy tener esperanza de perdón de parte de Dios. Bueno, aquí terminamos la charla diciendo que mi interés en esta sexta conferencia ha sido demostrar tu necesidad de un Salvador que nos perdone y borre nuestros pecados, y sabemos que ese Salvador es Yeshua, el que murió como un sacrificio, como un cordero, derramando su sangre en la cruz para cubrir los pecados de toda la humanidad, que obviamente esté dispuesta a creer, a confiar en Él como el Salvador de sus vidas. Y bueno, termino con esto. ¿Cuál es la propuesta para ti después de escuchar esta charla? Bueno, te invito a reflexionar sobre la realidad de tu pecado, considera cuál sería tu destino sin Dios y sobre todo, considera la gran propuesta de Dios de redimirnos del pecado mediante el sacrificio perfecto de su Hijo Yeshua. Así es de que esta es la conclusión y la invitación final para cada uno de ustedes. Y bueno, la pregunta es, ¿estás preparado para aceptar el verdadero sacrificio de Yeshua por tus pecados? ¿Deseas que sea tu Salvador? Y bueno, yo espero que todos ustedes que estén viendo esta charla estén decididos, si no lo han hecho antes, a abrir su corazón para invitar a Yeshua a ser parte de su vida, de su Salvador,
reconocer su pecado, reconocerlo ante Él y confesarlo y sobre todo pedirle que ese sacrificio que Él ya hizo en la cruz 2000 años atrás sea el pago suficiente ante Dios, que nos justifique y que nos presente ante Dios como personas nuevas y renovadas delante de Él, habiendo cubierto el pecado y por lo tanto para huir de la inevitable consecuencia de la persona que no se arrepiente, que es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Así de que con esto terminamos. Hasta aquí el tema de hoy y la pregunta es, ¿qué fue lo nuevo que aprendiste y cómo te sientes con esta nueva información de la charla compartida el día de hoy? Así es de que, bueno, vamos a pedir que las personas que quieran dar su comentario lo hagan, esperando que esta charla haya sido muy clara y sobre todo, pues quede muy claro, muy entendido lo que preguntábamos al principio, si Yeshua es considerado el Salvador del mundo, ¿de qué vino a salvarnos? Bueno, ya creo que esta charla ha sido suficiente para entender cuáles son los beneficios de aceptar a Yeshua como el Salvador de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Hasta aquí llegamos a esta charla. Esperamos que sigan motivados para las siguientes sesiones que estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, las preguntas y dudas, no duden por favor en compartirlas, esperando que estas charlas sean de bendición y sobre todo de reflexión y de mucha conciencia para cada uno de aquellos que las escuchen. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.